Eternauta, claro. Sí. Esa historia no es que Oesterheld me propuso que vamos a hacer El Eternauta, sino que empezamos hablando sobre que ellos iban a sacar un suplemento semanal y quería que yo hiciera una historia en el suplemento semanal, y empezó por preguntarme qué quería hacer yo. Y yo le dije que quería hacer ciencia ficción. Lo más probable es que Héctor supiera que yo, cuando me lo preguntara, yo iba a decir ciencia ficción. No sabía que se iba a llamar El Eternauta ni a dónde iba a parar la historia. Yo le pedí que me hiciera una historia realista, que me hiciera una historia donde los personajes actuaran como la gente en una novela o en una película, porque yo quería hacer historietas serias, a pesar de que hacía historietas cómicas de vez en cuando, pero quería hacer una historieta en serio. El Eternauta para mí sigue siendo una obra cumbre de la ciencia ficción argentina y mundial, digamos, ¿no? Porque toca unos resortes que es la lucha por la libertad del ser humano, ¿no? Bajo cualquier tipo de condición, que creo que es inherente y fundamental al ser humano en sí. Y eso fue hecho, digamos, hace unos 30 años atrás. Creo que fue la primera versión, creo que fue la más impactante de todas. No tanto por el dibujo, porque cuando lo hizo Alberto Breccia, la calidad del dibujo fue estupenda. Pero como narrativa, como gancho, como historieta, la de Solano López fue la más que creo que llegó al público, ¿no? Y el guión de Oesterheld, de Héctor, que fue espectacular, ¿no? Fue espectacular porque al margen o sea, ligaba la fantasía con lo real, con lo cotidiano. Porque él situó en una Buenos Aires que existía en ese momento, que hoy en día el que lee la historia de Solano López se va a encontrar con lugares o situaciones que ya no existen más. La batalla de la General Paz en ese momento era completamente distinta a la que es ahora la General Paz, en el fondo. Hay lugares que ya no son como eran antes. Pero en su momento, cuando la historieta llegó a los lectores, fue un impacto porque el lector identificaba los lugares donde pasaba todos los días y veía la lucha que tenía el ser humano contra esa potencia intergaláctica que venía a dominar la Tierra, ¿no? Sobre el tema nos pusimos de acuerdo en lo que te digo, que iba a ser una historia de ciencia ficción realista, que iba a pasar en el tiempo actual, es decir, en el tiempo de la época, en Buenos Aires, iba a ser una invasión y todo eso, y yo me fui a casa y nunca más nos volvimos a juntar. Él mandaba las 3 paginitas, me mandaba manuscritas, y yo me mandaba la historia, y nunca me llamó para decirme, che, no, te pasaste en esto, o vamos a agregarle esto, o yo decía, ¿por qué no? No, él hacía la suya y yo la mía. Él era muy buen narrador. Entonces, con recursos muy escuetos, con el uso del idioma, de la redacción del guión y todo, con lo mínimo, en los diálogos y en la descripción de las escenas, la habilidad de escritor de él es como si yo me veía la película, en una palabra. Yo iba leyendo y me lo tomaba en serio, me la creía y empezaba a inventar las escenas. Y del Eternauta, mira, yo te puedo decir pocas cosas del Eternauta. Por ejemplo, yo tenía 2 años cuando se estaba publicando. Y lo leí cuando lo reeditó Scuti. A mí me comentaban siempre, ¿no?, de que había sido una historieta muy fuerte, que esto, que lo otro, que salía todas las semanas, que era impresionante, pero yo no había leído nada. Y lo leí, y es bueno, el guión es excelente. La historieta está muy bien contada, ¿viste?, por Solano y todo eso. Claro, lo que pasa es que marcó una época fuerte acá, ¿no? Porque el guión, si bien marcaba que eran extraterrestres y qué sé yo, todos sabemos lo que quería decir.
Como dibujo me gustó mucho más la del viejo Breccia. Llegó un momento que él estuvo, por distintos motivos de la vida, del desarrollo de su actividad editorial, algunos proyectos que le fracasaron, o qué sé yo, porque aparentemente vendía poco y no encontraba salir a flote. Se fue enterrando, hasta que cuando lo apretaron demasiado terminó dando, qué sé yo, habrá dado los archivos, los muebles, y los originales que estaban ahí también los dio. Entonces cuando me enteré quién los tenía, lo fui a ver al tipo y me los quería vender a mí, o si yo los quería recuperar le tenía que pagar. O si no, me decía, vamos a hacer un negocio, podemos hacer algo juntos. Y yo pensé, digo, me voy a meter a hacer un negocio con este señor, que ya veo los puntos que calza, y no tenía plata para recomprarle los originales, ni tenía la tranquilidad ni la guita. Era año 75, lucha callejera, el Gabrielito Montonero y cosas, y me iba a meter en un juicio para pelear los originales del Eternauta. Lo dejé pasar. Nosotros le firmamos él primero y yo después, es decir, primero cocinaron el tema con Héctor, agarrándolo en un momento en baja, ¿no? Por la necesidad y la angustia de la situación y todo, y le ofrecieron, Elsa dice, Héctor en aquella época firmaba cualquier cosa. Y entonces, así todo, la firma de la cesión de derechos de él es para la publicación en historietas, de la historieta El Eternauta. Y después creo que se agregó a hacer una continuación, una cosa así. Después que él firmó, me vinieron y me dijeron, mira, esto es lo que firmó Héctor, queremos firmar otra. Y bueno, hicieron otra cartita con el asunto ese de la historieta, etcétera. Y yo se la firmé. Después, a mí no me, le veía algo raro al asunto, no me gustaba mucho cómo estaba redondeado el tema del contrato, de la cesión de derechos, no había fecha de vencimiento, ni cláusula de rescisión, ni ninguna de las cosas que más o menos tiene que haber en un contrato. Y lo consulté a alguien, yo no digo, ¿quién puede entender algo de derechos de autor? Y me dijeron, hay un tal Filkenberg que se está ocupando de eso y todo. Y Filkenberg, efectivamente, después se especializó en eso. Yo lo fui a ver, se lo mostré y me dijo, esto está todo bien, no pasa nada. Aquí, esto como diciendo, está jugado ya, despedite, ¿no? Y eso me dio mucha bronca y me vi que estaba un poco en una trampa. Y a los pocos meses me llama Scuti para que iban a hacer. Y digo, sí que ahora tienen ustedes los originales. Bueno. Sí, que iban a hacer una versión de la primera parte y que después querían una segunda parte, que la iba a hacer Héctor y qué sé yo. Y bueno, ahí empezamos la segunda parte, con guiones de Héctor. Yo me copé con eso, digo, oye, Héctor me hace una segunda parte, yo me meto, ya no me interesó más nada, ¿no? Y terminé los últimos capítulos en Madrid. El Eternauta para mí fue una tira muy especial. Yo no la conocí comprada en los kioscos, sino en los kioscos de segunda mano, donde estaban todos los Eternautas juntos, aparecían del número 1 al 20 o qué sé yo, y yo iba con los pesos míos y a lo mejor me compraba primero el 9 y después el 2, así que no los leía por orden, los leía como podía. Pero un día, yo leía las historietas sueltas, justamente porque esto se salía en fascículos en entrega, y el Eternauta no lo conseguía entender porque compraba justamente primero el 9 y después el 2, entonces tenía la cronología dispersa, hasta que un buen día los ordené y los empecé a leer. Yo me acuerdo que temblaba porque nunca había imaginado que una historieta se podía desarrollar en Buenos Aires, porque estaba tan acostumbrado a las historietas, digamos, en aquel momento era el auge de las historietas de la Segunda Guerra, con los nazis malos y los norteamericanos buenos. Y el Eternauta, yo me acuerdo de la invasión de los burbos que iban por la cancha de River y todos esos lugares reconocibles
que a mí realmente me emocionaban de una forma que me resulta indescriptible y que realmente desearía que los chicos de hoy pudieran tener esa misma emoción, ¿no? Viajé en abril del 77. En los primeros meses seguí dibujando el Eternauta hasta que se acabó. Lógicamente, entre los capítulos finales del Eternauta y su publicación, cuando yo los terminaba y se empezaban a publicar, pues ponerle que hayan pasado otros 2 o 3 meses. Con eso significa que yo ni siquiera supe si los últimos guiones que recibí yo en Madrid para hacer los últimos capítulos, algunos dicen que parecería como que Oesterheld no los había escrito él. No se puede saber. Yo, de todas formas, lo que sentí es que la historia en el final estaba un poco extraña. Pero yo sabía que él estaba rajando, se estaba escondiendo, andaba jugando a las escondidas con la represión. Entonces pensé que podía ser precisamente por esa angustia o esa ansiedad de esa situación tan especial. Pero otros opinan de que podría ser de que los últimos guiones él no alcanzó a hacerlo. Como historieta, como argumento de historieta, yo creo que el Eternauta fue lo más original que se ha escrito acá, teniendo en cuenta los años que han pasado, teniendo en cuenta que la ciencia ficción en aquel entonces no tenía la difusión y la popularidad que tiene ahora. Creo que Héctor Oesterheld fue un precursor. Fue ilustrada magníficamente por Solano López, que le dio el clima, que es un especialista en climas, que le dio el clima adecuado, que hizo un trabajo muy superior al mío, porque en esos momentos yo estaba en planos de investigación y la revista no me permitió concretar esa investigación porque la cortó sorpresivamente. De manera que creo que el Eternauta es la obra maestra de un maestro. Cuando volví a la Argentina en el año, fines del 94, ya al año siguiente o al otro año hice una nueva aventura del Eternauta. Es como una especie de pantallazo de lo que puede haber sido la vida del Eternauta en el cosmos, en el espacio, en el continuum. Es decir, el Eternauta fuera del espacio y del tiempo terrestre. Y eso es una aventura que se publicó en la revista Nueva, que es de la Asociación de Diarios del Interior, y después se publicó en un álbum por medio del Club del Cómic. Es una aventura de 50 páginas hechas en color, en donde el Eternauta vive una aventura en un planeta con una civilización extraña, medio grotesca, pero que hay una conexión con la Tierra, porque el Eternauta, huyendo de ese planeta para salvarse, va a parar a la Tierra, atraído por unas antenas especiales preparadas por un grupo de investigadores de vida extraterrestre que las habían instalado en los cerros de Uritorco, lugar muy emblemático en temas de vida extraterrestre o de objetos voladores o de platos voladores, todo, y él es atraído por ese aparato que habían instalado este grupo de muchachos argentinos,
Y él aparece en las sierras de Uritorco y tiene ahí una aventura con esos muchachos y los extraterrestres que lo vienen persiguiendo. Y esa aventura cierra ahí y termina. Y ahora estoy haciendo el Eternauta, el regreso del Eternauta, el regreso se llama la aventura. El Eternauta regresa a nuestra época, a nuestra vida contemporánea de hoy día aquí en Buenos Aires. Puede ser que hayan existido muchas aventuras paralelas o apariciones en dimensiones paralelas del Eternauta y de sus amigos en otras aventuras. En este momento estamos en Buenos Aires en el año 2001, está Buenos Aires tomada por los primitivos invasores, por los humanos, y la sociedad está aparentemente en un estado de tranquilidad, de aceptación del statu quo, y aparece Juan Salvo, y no voy a contar más. Bueno, me preguntás sobre el Eternauta y Oesterheld. Y Oesterheld para mí, aparte de ser un amigo, yo considero que fue un grande de los argumentistas que nosotros hemos tenido acá, sin lugar a dudas. Una vez le preguntaron, estando yo delante, un periodista le preguntó, pero usted que es escritor y que además literariamente tiene mucho valor, ¿cómo es que no escribe libros? Me dice, mira, le contestó, si yo escribiera un libro y hago un bestseller y vendería 10.000 ejemplares a dos personas por ejemplar, calcula lo que serían mis lectores. En cambio yo sé que a mí me leen aproximadamente 500.000 o 600.000 personas. Esa era la realidad de Oesterheld. Oesterheld era un tipo que necesitaba comunicar y lo comunicaba muy bien, lo sentía muy bien. Yo he hablado muchísimo con él y su gran éxito, el Eternauta, era una cosa que fue sensacional para su época, porque hay que ponerse en la época, un éxito incomparable, además realizado por un gran dibujante de aquel momento. Yo no puedo decir más que palabras de admiración, porque realmente fue un hecho acá en la Argentina desde el punto de vista historietístico, sin lugar a dudas. Esa es mi opinión. Supe y me enteré de la popularidad del Eternauta en la época que lo estaba haciendo, en los años del 57 al 59. Recién me enteré de que parece que quedó en el recuerdo de la gente cuando Scuti me llamó porque quería que hiciéramos yo y Héctor una segunda parte. Ahí percibió, pucha, así que resulta que todavía se acuerdan del Eternauta. El Eternauta y sus autores sufrieron dentro y fuera de la historieta hasta la vida, se jugaron la vida como Héctor, ¿no? Nosotros somos mortales, pero parece que el que no se quiere morir es el Eternauta. Gracias, Solano. De nada.